shall I start? El 7 de octubre Okay, lanzaréis on vuestro October the próximo 7th, álbum you will y después de release your publicar fourth varios album. singles, estáis After recibiendo publishing bastante several buen feedback singles, de vuestros are you fans, receiving ¿verdad? lots of positive ¿Qué, feedback from qué your estáis fans? sintiendo? ¿Qué sensación estáis sintiendo con los Do you fans? feel that your fans really like these singles? Yeah, I think most of our Sí, fan creemos base really que like, nuestra fanbase está new disfrutando, ¿no?, de musical esta nueva turnover that música we con did on muchas that más record. influencias del death We metal, did a el lot of more beatdown. of death metal Creemos stuff, que lo beatdown están stuff gozando, on la this verdad. record, and I think there's a lot of people, Llamativo actually también es new el hecho de people, actually que estamos discovered us notando through que these mucha gente songs, nos so está I think the conociendo, que nos reception está was really descubriendo por primera quite vez good. a través de estas Do you think canciones. that new fans discovered with this kind of music? Yes. Yeah, of course. I really think like the new sound kind of reach another branch, of metal fans. So it's cool. Okay. It's Yes. more ¿Qué tenéis? ¿Más influencial influencias del than beatdown you- entonces you are ahora? You are talking to me. It's more beatdown music. Yeah, of course. I mean, Sí, we're sí, still a totalmente. hardcore A band, ver, tenemos with muchas a lot of influencias, metal lógicamente, del influences, metal, but there's a lot pero of esta vez hemos beatdown profundizado más influences quizá en and nuestra slam dead vertiente más influences, beatdown, so más a lot of slang, very, partes más very 80s pesadas. parts, in Quizá the eso se songs. está notando We actually muy bien down-tune our ahora. guitars also, so it really gives like a totally different aesthetic on that record. So I really think people enjoyed it. Okay. In August 2019, after finishing your European tour, you post on social media that you will start recording Get the Shot. En agosto del 2019, después de acabar vuestro tour europeo, publicasteis en las redes sociales que empezaríais a grabar. ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿A qué fue debido este retraso, no? Nosotros pensábamos que íbamos a grabar el disco en abril de 2020. Imagínate. Yeah. Pero apareció la pandemia y tuvimos que cancelarlo absolutamente todo, incluso la producción con Randy LaBeouf, el productor americano que habíamos contratado. Yeah. Cancelamos la reserva del estudio y realmente lo hicimos todo nosotros por nuestros medios en un estudio propio. Okay. By yourselves. The production is by yourselves. Y a ver, se puede decir que la producción, que es bastante casera, no está 100% hecha por nosotros mismos, porque teníamos diferentes estudios en diferentes ciudades y bueno, también contratamos diferentes personas en Quebec. Bueno, tuvimos las demos, luego se las pasamos a otro productor, un proceso un poquito diferente y la verdad que también bastante pesado. JP has to go to another studio to track his vocal, and we went to another studio in Montreal to do drums. Digamos de estudio en estudio grabando partes, una voz, los instrumentos. Ha sido muy duro con el confinamiento, la verdad ha sido duro. A nosotros nos gusta editar música continuamente, ¿no? Que me corrija JP si no es así, pero claro, ha sido un salto, ¿no? Un hueco desde el tercer disco a este cuarto, que para nosotros ha sido bastante largo, pero ha sido un poco por la situación en sí, ¿no? Yeah, it seems to be very hard because I know that in Canada there are so many restrictions. Me imagino que habrá sido muy duro, sí, porque sé que en Canadá ha habido bastantes restricciones COVID, ¿no? At the same time, there is a debate about if the period of lockdown was good for creativity. Pero por otra parte se ha abierto un debate, ¿no?, en torno a la creatividad en periodos de confinamiento. Mucha gente dice que ha sido bueno este periodo para crear y tener nuevas ideas. Sin embargo, otras personas piensan que ha sido un periodo muy negativo para la creatividad. ¿Qué opináis? Personalmente creo que no ha sido un buen momento para la creatividad. Así te lo digo. Is the pandemic a good thing for creativity? I don't think... Personally, I don't think so, but I mean, I'd rather, see a lot of bands going to shows and be inspired by them, by the live performance, than just sitting at home and waiting for something to happen, Piensa que muchas bandas se inspiran en el día a día, ¿no? En los conciertos y claro, al estar en casa, toda esa fuente de ideas que se generan en vivo desaparecen, ¿no? Aunque por otro lado hay que decir que la pandemia ha despertado toda nuestra rabia interior, ¿no? Para exteriorizarla también.
Vuestro perfil de Bandcamp dice aquello de la banda toca pues el espíritu del hardcore, pero de una forma muy agresiva y desesperada, con una desatención del síntoma de la propia juventud. ¿Qué opináis? Pienso que el estilo hardcore se basa en eso, ¿no? En la frustración, en la tristeza, en la agresividad, ¿no? No puedes ser una persona feliz y que vea el mundo de color de rosa y al mismo tiempo tocar hardcore. Es difícil. Yeah, that's it. So, I mean, you really have, y al final es un mensaje que transmite, pues eso, ¿no? Desesperación y, bueno, al final odiamos el mundo, ¿no? Y es una manera también de expresarlo y nuestras letras al final canalizan todo eso, ¿no? Ese desespero, ¿no? Esa fuerza interior que nos empuja día a día, ¿no? I hate the world, so that's why I play this music. I hate the world. Okay, maybe in the future, do you think we'll ever Quizá en el futuro toquéis alguna balada. ¿Habéis pensado alguna vez en ello, en tocar canciones lentas? Bueno, cambiando un poco vuestro registro. Te vamos a sorprender porque sí, en este disco hay una balada que no te va a dejar indiferente, una canción muy, muy lenta. It's actually like a slow ballad, so it's a slow metal ballad. So and I actually sing the whole song, So I don't. Es un tema diferente al que estamos acostumbrados hasta la fecha y en el que yo no grito. In a totally different fashion on that song. I'm pretty stoked to see what people are think about it. I will hear and I will talk about it when I can hear. Of course. The last week, Parkway Drive released a slow song. Curiosamente también en su último trabajo, Parkway Drive también editó una canción lenta. Es quizá una tendencia que se produzca a partir de ahora en el metal extremo, metalcore. 30 years, like Metallica used to do some power ballads, even like. Bueno, realmente es algo que no es nuevo, ¿no? Metallica ya lo utilizaba baladas hace muchos años. It's not the first time that we've done something like that, like. Y aunque hay que reconocer que sí, que es la primera vez que tocamos una balada, siempre quisimos hacer algo diferente en otros trabajos, ¿no? En cada disco hay alguna canción que cambia el ritmo, ¿no? Since the first one, so. It's just to try to do también es algo que nos motiva, ¿no? Hacer algo fresco para la banda es algo motivador, ¿no? No estar siempre haciendo la misma típica canción. Your music and maybe it's a slow song is a way to change our opinions about you, no? It's when you told me about that you feel that there is a new audience bueno, y quizá también al mismo tiempo sea una manera de llegar a nuevo público, ¿no? Como me comentabas antes, ¿no? Este tipo de canciones pueden alcanzar una nueva audiencia. A ver, nosotros sinceramente no hacemos una balada para llegar a nuevas audiencias y ser más comerciales. Lo hacemos porque, bueno, es lo que nos motivó en ese momento, ¿no? Every one of our records is always like a slow, very melodic song. Y es lo que te decimos, ¿no? Que ya en otras obras ya se podía ver nuestro intento de que en la última canción de cada disco sonara algo diferente, algo más lento, más pausado, ¿no? Por eso que aquí quizá hemos dado un paso más hacia ese objetivo. A ver, tampoco estamos haciendo aquí una nueva Unforgiven, que quede claro. This is like our Unforgiven, Consideramos también, ¿no? Que poner una canción así al final del álbum también ayuda a digerir, ¿no? El concepto de toda la obra y la pesadez, ¿no? The album is like so brutal and so heavy, so to have like a different song at the end of the album, I think it helps just cooling off a bit. It's a final happy ending. Not happy though. Not that happy. Not a happy one. Okay. My favorite song of yours is Rotting Idols. From the Mi canción favorita vuestra es Rotting Idols, del disco No Peace in Hell.
¿Qué recuerdos tenéis de hacer esta canción? Buah, tiene años ya. A ver, lo que recuerdo es que lo hicimos en un estudio muy pequeñito, como un sótano, ¿no? Y sí, fueron momentos divertidos, para que nos vamos a engañar, ¿no? Aunque fuera toda una producción muy do yourself. Tengo un buen recuerdo, ¿no? de aquella época. Y sí, sin duda es una de mis canciones favoritas hasta la fecha. Sí, sí, que correcto, tiene un sonido muy poderoso que nos logró nuestro amigo. Back in the days who actually produced that record, and yeah, it really stood the test of time. Estamos buscando una canción para abrir el álbum que significara, que hiciera mover a la gente, ¿no? Con los Thacker Pits, con los pogos. It's still a song about like circle pits, and so it's a good banger. Yeah, for the live show. Entiendo que es una canción que funciona bien en directo, ¿no? Sí, sobre todo cuando decimos aquello de no good, no masters, ¿no? Todo se viene abajo ahí. It's awesome, this part. I love Por el it. contrario, pues, de las actuales canciones del nuevo álbum, ¿os sentís más orgullosos? On the new album? Oh, I mean, definitely Deadbound. Definitivamente Deadbound, creemos que es un bombazo de canción. Cuando hablamos de música agresiva, creo que este tema representa todo lo que nosotros nos gusta, ¿no? De la música heavy. There are beat down parts, and there's this very, fine, melting between metal. Es una mezcla de metal con beatdown, con hardcore, todo mezclado. Stands there and works perfectly. So I'm really proud of that one. I really love it. Okay. Yeah, I'll go with Concuerdo totalmente, es mi canción favorita también. Yeah. Okay. Una anécdota que os quiero contar es de cuando publicasteis el disco Infinite Punishment, os escribí un email para contestar unas preguntas para mi web y me sorprendió que me contestasteis muy rápido, ¿no? En aquel momento yo estaba empezando y lo agradecí mucho. ¿Sentís que os cuida a vosotros la prensa? Por el contrario. Sabemos que no es fácil mantener un medio hoy en día, entonces nosotros cuando recibimos propuestas, sea de fanzines, podcasts, pues intentamos contribuir, ¿no? Es algo que nos gusta hacer. The music community alive. So, but it's hard to keep track. So we stay always open to discuss with different people about music. So. Yeah, I really think that sí, tenemos buena relación con los medios, siempre estamos abiertos a colaborar, a contribuir. I think that if the bands, the media, the venues, the promoters are in the same way. Yo defiendo, ¿no? Que si vamos todos en la misma línea, promotores, salas, grupos, pues es todo más fácil para la comunidad, ¿no? También es verdad que cuando una persona conoce la escena y conoce el mundo del hardcore, para nosotros también es más fácil tener una conversación, ¿no? Porque, siendo sinceros, a veces contestar estas típicas preguntas generales, pues es un tanto aburrido. Like we don't enjoy that as much, but when we feel like the people did their research and love to talk about the music itself, and now I think we're having more fun when it's that way. Yeah. Te entiendo. Si yo ahora mismo te hago las típicas preguntas, pues quizá acabamos todos bostezando, ¿no? No, it's good. No, it's good. I understand you. Okay. On October 12, you will play in Barcelona with Lionheart. El 12 de octubre tocaréis en Barcelona junto a Terror, Lionheart. ¿Qué sensaciones tenéis ante el concierto? Yes, it's gonna be an awesome show, of course. Bueno, la verdad es que es un gran cartel, ¿no? Tenemos muchas ganas. Tenemos una relación especial con nuestra tierra, ¿no? Ya no es la primera vez que vamos a tocar allí, ya tocamos y muy bien siempre. Sí, te lo iba a mencionar, el Resurrection Fest, porque quizá ha sido el concierto que más me ha impactado a lo largo de toda mi carrera musical. A ver, creo que habíamos tocado una vez antes por ahí, o una o dos veces, no muchas más. Y claro, cuando llegamos al Resu no esperaba nada de ese bolo y fue una locura realmente. Not expecting anything from that show, and god damn, it was one of the craziest shows of that summer. It was so great. So I'm really
stoked to be back in Spain. I remember that it was at in the afternoon, maybe. Recuerdo que fue por la tarde, ¿no? No era todavía de noche y creo que fue en la carpa además, ¿verdad? A ver, tenemos una anécdota buena sobre ese día, lo recordamos porque fue todo tan rápido. Habíamos tocado el día anterior con Stick to Your Guns y nosotros llegamos a Galicia y claro, íbamos con el tiempo muy justo. Todos nos decían, pero no vais a pasar por el hotel y nosotros nos fuimos directamente a tocar. La gente pues se quedaba un poco alucinada, pero fue lo que teníamos que hacer en ese momento y salió bien, la verdad. Stick Your Guns, I think there was like At the Gates and a few other bands. And we were running super late. We're supposed to be on stage in half an hour, and the police stopped us. Para colmo nos paró la policía, nos registró con perros y demás, todo hizo que se retrasara todavía más. Some people of other bands were like, "Can we go at the hotel?" I was like, "No, we have to go to play the show right now." So we arrived at the festival Resurrection. We had to run like our instrument, go on stage, just put everything and like no time to breathe, like completely out of breath. And then the show bang starts and it was crazy. It went really explosive. Pero tengo el recuerdo ese de cuando empezó el concierto, todo explotó, la gente se volvió loca, una auténtica voladura de cabeza. And it was so intense, but that was great. I remember that day. Sí, yo también tengo el recuerdo de que fue una auténtica locura. Awesome show. The crowd is very exciting with you. I remember. Siendo honestos, nosotros siempre recibimos muchas muestras de cariño por parte de nuestros paisanos, ¿no? Sobre todo de Cataluña. Recuerdo que tocamos una vez en Barcelona, en Razzmatazz, y también mucho apoyo. So I can't wait for the show in October. I think Razzmatazz is again the venue that you will play. Yeah. So we're pretty excited about this one. Okay. Y cambiando un poquito de tema, ¿creéis que el nuevo álbum de Terror es un buen disco? The new Terror album is a good album? Is a album that Terror it will be proud in the future? I've listened to it a lot. Like when lo escucho continuamente, during the me summer, encanta. we toured with them during the festival. We did a couple of shows with them. Tocamos con ellos un par de veces ahora y empiezan con Pain to Power y es una absoluta crazy locura. Terror is still Para mí son los auténticos reyes del hardcore. Undefeated hardcore kings for me. Hardcore kings. But at the same time, the headliner in this show sin embargo, el cabeza de cartel es Lionheart. Yes. Got to my attention that. ¿Qué creéis que ha hecho también Lionheart para llegar a este punto? Do you think the Lionheart are getting right for being the main liner? I mean, I think it's cool from, Mira, una cosa que es cool de Terror, que es guay, es que ellos cuando están girando con otras bandas en teoría más pequeñas, pues se muestran muy humildes y les gusta apoyar, y yo creo que esto es también un hecho de que Terror lo quiera así. To put themselves before like supporting other bands, like so they keep themselves like on the spot and like always relevant. So I think it's pretty humble from them, and I like them. And Lionheart are doing something good. Con esto quiero quitar mérito a Lionheart, que está haciendo muy bien las cosas. Seguramente ellos van a llevar mucha gente al bolo, de eso no cabe duda. They got a few albums and for more than almost 15 years, and so they're still. Hacen un hardcore más festivo que gusta mucho a la gente, porque al final uno va a un concierto y lo que quiere es pasarlo bien, ¿no? Y disfrutar con los suyos todos juntos. So I think people wants to sometimes go to a show and enjoy themselves. Lionheart is a band. Sí, hay que reconocer que Lionheart ha crecido mucho en popularidad aquí. Eso es una realidad. Definitely. It's true. Yeah. Para finalizar me gustaría haceros una pregunta sobre la actual situación de la industria, ya que ahora, después de todas estas cancelaciones que hemos vivido aquí en los festivales europeos, ahora está la problemática de los costes. Por ejemplo, Anthrax ha decidido cancelar la gira debido a los altos costes. ¿Qué opináis? Anthrax has announced that it's canceling his tour because the costs are too high. What do you think about this situation? There's definitely a problem about cost. Lógicamente es un gran problema.
Nosotros en nuestra medida no nos afecta tanto porque nosotros no llevamos un gran equipo detrás, al final somos nosotros mismos y alguna ayuda que tenemos complementaria, pero hay que pensar que hay grupos que llevan detrás toda una infraestructura, toda una maquinaria y todo lo que es viajar, pagar billetes de avión, alojamiento, todo eso lleva detrás mucho dinero, ¿no? So we're not making any money, so we're not going to make any money, so it doesn't change for us. So vosotros lo hacéis por pasión, vamos. Yeah. So we're doing it for it's a passion, but I think that you have different jobs. Extra music, I think, or exactly, we all got jobs and different lives. Claro, nosotros tenemos otros trabajos aparte de la música para sobrevivir. Cierto, y lo que te estoy diciendo, a ver, nosotros al final somos una producción pequeña. Si nos comparas con una gran producción que pues lleva su equipo de sonido, su equipo de montaje, pues claro, es lo que te digo, eso tiene unos costos estructurales muy altos. Do yourself, no? Do yourself theories. Exactly. No? I think that in Barcelona, maybe pienso que en Barcelona vais a pasar un momento divertido. Quizá también en el resto de la gira europea, ¿no? Pero creo que en Barcelona, que es lo que más conozco, hay ganas y expectativas por veros, ¿no? Estamos hablando del concierto ese del Resu que dejó muy buenas sensaciones y tuvisteis muy buenas críticas. Y en general percibo que hay ganas de este concierto y que va a ser un buen momento para disfrutar. Y os veo como una de las bandas con más potencial dentro de la escena hardcore en Europa, siendo de Canadá, claro. From Canada, but in Europe. Hopefully the people will move their ass and come to the show. There's a different thing between Ojalá la gente se mueva hasta la sala y nos venga a ver, a nosotros y a todas las bandas participantes, porque no es lo mismo escuchar música por plataformas como Spotify que vernos en directo. De eso no cabe ninguna duda, las sensaciones son totalmente diferentes. Yeah, when the lockdown has finished, everybody feels again these feelings, and it's awesome. It's a feeling that you never explain, no? Because it's only in that venue that ciertamente las sensaciones que uno vive en directo no las puede uno explicar, no se pueden vivir de otra manera, ¿no? Por eso mismo digo que vais a tener una buena sensación y el disco va a ser un éxito, ya veréis.